Identificación, palabras magistrales de Isaías, número 1. Palabras magistrales de Isaías. La enfermedad universal. Isaías capítulo 1, verso 6. La enfermedad es el mal universal, porque no hay ser humano que no esté enfermo, y no hay departamento del cuerpo que no esté afectado. Las farmacias y boticas están abarrotadas de remedios, pero los dolientes no hallan cura. Las clínicas y hospitales están llenos de pacientes, y los médicos no dan abasto para atender a tantos. ¿Quién es el que no se está quejando de algo? ¿Quién es el que no padece o de presión arterial, o de quebranto nervioso, o de males del hígado, o simplemente de obesidad, que es la enfermedad más difundida? Todo el mundo. Y esto no es de ahora. La humanidad no está más enferma hoy que lo que estuvo hace 10 siglos, o hace 4000 años. Enfermedad y depresión, deterioro paulatino y muerte son compañeras inseparables de nuestra pobre condición humana. El profeta Isaías, que conocía profundamente el alma y el cuerpo del hombre, y tenía mano maestra para describir sus problemas, dice en el primer capítulo de su libro, en el capítulo 1, en el verso 6, leemos lo que sigue. Desde la punta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas, y nadie se las ha curado, ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. He leído en Isaías, capítulo 1 y verso 6. Esta es la descripción de un hombre enfermo de su cuerpo, en quien se están manifestando todas las fiebres, todas las descomposiciones y todas las deformidades que produce la enfermedad. Pero el profeta no es un médico que está analizando fríamente un enfermo arruinado que tiene sobre la camilla. Isaías es un profeta de Dios, un hombre que conoce a Dios y conoce al hombre, y sabe cuál es la causa verdadera de todos los males que afligen a este pobre mundo. Bajo la figura de enfermedades físicas, Isaías habla de la enfermedad universal que es el pecado. ¿Cuál es la causa de tantas enfermedades? Invasión microbiana, dicen los médicos. Ataque de virus, dicen los microbiólogos. Obra de demonios, dicen ciertas gentes. Castigo de Dios, responden otros. Falta de vitaminas, dicen los vitaminólogos. Dieta equivocada, dicen los dietistas. Desequilibrio funcional y orgánico, dicen los naturistas. No obstante tantas respuestas y tantas definiciones, los pobres enfermos siguen sufriendo y muriendo junto con sus médicos, sus consejeros y sus sanadores. La Biblia nos dice que el origen primero de la enfermedad y de todos los males de la tierra es el pecado. El pecado de Adán y Eva, que fue transgresión. Adán y Eva, nuestros primeros padres, y la pareja originaria de la raza humana, pecaron contra un mandamiento conocido del Señor, y con esa transgresión introdujeron en la raza el germen de la muerte. Pero hay cura para tan gran mal. El pecado de Adán y Eva trajo la muerte, pero la justicia de Cristo trajo la liberación del pecado y de la muerte. El pecado de Adán introdujo en la raza la ruina, el dolor, el deterioro y la muerte, pero la obra salvadora de Cristo trajo la sanidad, la justicia, el gozo y la vida eterna. Es cierto que tanto el cuerpo como el alma del hombre están enfermos, y que desde la punta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en nosotros, pero también es cierto que Cristo ha hecho, hace y puede hacer en todos nosotros una obra perfecta de regeneración y sanidad. Pero a Cristo hay que aceptarlo, a Cristo hay que recibirlo por un acto de fe como Señor y Salvador. A Cristo tenemos que recibirlo como médico del cuerpo y del alma, para que Él haga en nosotros una curación radical y completa, y además gratuita. Identificación, palabras magistrales de Isaías, número 2. Palabras magistrales de Isaías. Un trato honesto. Isaías capítulo 1, verso 18. Este mundo se ha puesto tan malo, y hay tanta gente deshonesta tratando de sacarle a uno el dinero, que todos nos hemos vuelto desconfiados. ¿No es verdad? Cuando alguien nos ofrece en venta un reloj de oro por una bicoca,
sospechamos que debe ser robado o de contrabando. Si alguien nos ofrece un auto último modelo por un precio sumamente bajo, sospechamos o que es mal habido o que tiene el motor fundido y la transmisión deshecha. Lo mismo cuando nos ofrecen un televisor a colores o un equipo estéreo por un par de pesos. Sospechamos inmediatamente un negocio sucio. Y esto nos impide muchas veces comprar algo bueno por un precio bajo y otras veces, eso es cierto también, nos evita ser víctimas de una estafa. Bien, mis amigos, el profeta Isaías habla de un negocio que Dios nos está proponiendo. Una oferta que Dios hace extendiendo una mano abierta y franca a todos los hombres de este mundo. Esta oferta de Dios la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, en la versión popular de la Biblia, y dice así, Isaías 1:18. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si nos fijamos un poco, este es un negocio formal. Dios nos llama a discutir con Él el problema de nuestro pecado, el problema de nuestra vida manchada. Vengan, dice Dios, vamos a discutir este asunto. Dios no es un déspota, un tirano, que impone castigo sin misericordia. Dios quiere conversar con el hombre y tratar su asunto amigablemente. Poner los problemas entre ambos sobre la mesa y discutirlos, como quien dice, de hombre a hombre, de igual a igual. Pero no solo discutir el problema del pecado le ofrece Dios al hombre, le ofrece también limpiar todo el pecado. Si sus pecados son rojos como el rojo vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana blanca. Podríamos parafrasear, usando una terminología moderna, aunque vuestro corazón y alma estén manchados de vómito, de pringue, de licor y de droga, aunque esté contaminado de odio, rencor, fornicación y mentira, Dios puede limpiar por completo la personalidad hasta dejarla más pura que el alma de un niño o más justa que la de un santo. La verdad es que Dios extiende siempre su mano al hombre y le pide arreglar las cuentas, discutir abiertamente el problema. ¿Está tu alma sucia, enferma, dolorida, amargada? No importa, ven a mí y yo me encargaré de limpiar tu alma para que la puedas usar sin vergüenza y con alegría. ¿Qué es lo que necesita una persona para ir a lavarse la cara? Mirarse al espejo y darse cuenta que la tiene sucia. ¿Qué necesita el hombre para ir donde Cristo para que le limpie el alma? Darse cuenta que la tiene manchada de pecado e ir donde Cristo mismo para que Cristo la limpie. Y Cristo la limpia, purifica y regenera en forma total y completa. Dios nos ofrece un trato honesto. Es de vital interés para nosotros aceptar su oferta y pedirle la limpieza total y gratuita de toda nuestra vida. Identificación, palabras magistrales de Isaías, número 3. Palabras magistrales de Isaías. Un hijo nos es dado. Isaías capítulo 9, verso 6. No hace mucho tiempo, se pidió a varios escritores de América Hispana que escribieran una lista de las 10 palabras más hermosas del idioma español, según a ellos les parecía. Los escritores produjeron listas bastante variadas, pero una palabra se destacaba entre todas. Esa era la palabra madre. Si la palabra madre es una de las más hermosas del idioma, y quizá por sus connotaciones sentimentales la más hermosa, hay otra palabra relacionada con ella que no es menos hermosa. Esta es la palabra hijo, porque toda madre supone un hijo, y la unión de madre e hijo forman siempre un cuadro encantador. Bien, el profeta Isaías nunca habló de la madre de Dios, pero sí habló, y mucho, del Hijo de Dios. Por ejemplo, en una de sus profecías más hermosas referentes a Cristo, Hijo de Dios y Mesías de Israel, dice así, Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De todos estos admirables títulos que son asignados a Jesucristo, vamos a extraer este, el Hijo que nos es dado. Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios nos regaló. Es el don más grande, el don más precioso que jamás pueda imaginarse, porque Dios se dio a sí mismo, a nosotros los hombres, en la persona de Jesucristo el hombre. Y Jesús lleva en las Escrituras varios títulos de Hijo. Es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Judá, el Hijo de Jacob y el Hijo de mujer. Y cada uno de estos títulos presenta una faceta diferente y estupenda del Señor Jesús. Como Hijo de David, Jesús es el heredero del trono de Israel. Como Hijo de Abraham, Jesús es el heredero de todas las bendiciones espirituales. Como Hijo de Judá, Jesús es el supremo legislador, el dador de leyes al pueblo de Dios. Como Hijo de Jacob, Jesús es el pastor principal, el hombre que pastorea suavemente las ovejas del Señor. Como Hijo de mujer, Jesús es el único ser en la historia que nace sin pecado de una mujer virgen. Como Hijo del hombre, Jesús es nuestro hermano en la carne y en la sangre. Y como Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, tomando naturaleza y forma de hombre. Todos estos títulos de Cristo pueden parecer algo fantásticos a nuestros entendimientos, pero eso se debe a que estamos todavía poco familiarizados con el lenguaje y las revelaciones de la Biblia. Cuando adquiramos un conocimiento mayor del Libro Santo, entonces los títulos de Cristo adquirirán para nosotros toda su soberana y majestuosa belleza. Lo cierto es que Jesús es el Hijo que nos ha sido dado gratuita y amorosamente por Dios, para que sea nuestro, para que entremos en íntima, cálida y afectuosa relación con Él, como de hermano a hermano, como de amigo a amigo. Si Dios nos ha dado a Cristo, y con Cristo Dios se ha dado por entero a nosotros, entonces nosotros seríamos desdeñosos y despreciativos si no aceptáramos ese don. No hay mayor desaire que rechazar un regalo que nos hace una persona, ¿verdad? ¿No sería el más terrible de los desaires rechazar a Cristo, el Hijo que Dios nos ha dado? Dice el apóstol Juan en una de sus magníficas cartas, la primera carta de Juan capítulo 5 y verso 12, lo que sigue: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús es el Hijo de Dios que Dios nos ha dado, y junto con su Hijo, Dios nos ofrece su vida, la vida de Dios. ¿La aceptaremos? De nosotros depende. Identificación, palabras magistrales de Isaías, número 4. Palabras magistrales de Isaías, la plenitud del Espíritu. Isaías capítulo 11, versículo 2. El profeta Isaías es un hombre extraordinario, uno de esos espíritus electos que aparecen en la humanidad una vez por siglo. Profeta de Dios, intérprete de la voluntad divina, gran estadista y consejero de reyes, patriota ferviente, amante del pueblo y defensor de los oprimidos, es un hombre que lo tiene todo. Le tocó vivir en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, el mismo siglo en que existió Homero, el célebre poeta griego. Mientras Homero escribía sus fábulas y mitos poéticos en Grecia, Isaías escribía sus mensajes acerca del reino del Mesías y penetraba con su ojo avisor el horizonte del lejano futuro. Precisamente con referencia al reino del Mesías, Isaías escribe una de sus magistrales palabras, que son las que nos ocupan hoy. Dicen así, y las leo en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Lo que quiere decirnos Isaías es que el reino del Mesías, el reino de Jesucristo, será fundamentalmente un reino del Espíritu, un reino espiritual a formarse en el corazón de los hombres de buena voluntad. Un reino que tendrán y gozarán los que reciban, igual que Jesucristo y de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo. Porque todos los reinos de este mundo, de cualquier índole que fueren, son reinos humanos, reinos basados en la conquista de las armas o fundados sobre el poder político o económico, reinos que se edifican a expensas de otros, a veces después de guerras crueles, reinos que son a veces resultado de ideologías políticas triunfantes. Pero el reino de Jesucristo, único Mesías Salvador anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, es un reino principalmente espiritual, un reino de hombres y mujeres, sencillos y mansos, gente del pueblo, que se han rendido a Jesucristo, huyendo del pecado y la ruina que hay en el mundo, y de Cristo han recibido, por eso mismo, la plenitud del Espíritu. ¿Y cómo es esa plenitud del Espíritu? Isaías tiene que echar mano de 7 palabras para poder describirla por entero. Será el Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, se entiende, y no del diablo. Será espíritu de sabiduría e inteligencia, de sabiduría moral y de inteligencia mental para vivir bien la vida. Espíritu de consejo y de poder, para saber aconsejar a los que andan en tinieblas espirituales y hacerlo con poder de convicción. Espíritu por fin de conocimiento y de temor de Jehová. Se entiende, conocimiento de todas las cosas y temor de Dios, o respeto reverente a Dios, que es la verdadera esencia de la religión. Verdaderamente, una revelación magistral la que nos hace este hombre finísimo. ¿Queremos ser ciudadanos del reino de los cielos? ¿Queremos ser súbditos fieles en el reino de Jesucristo? Ya sabemos cómo hacerlo. Basta recibir, con toda sencillez y sinceridad, a Cristo el Rey en nuestros corazones. Él entra entonces para llenarnos con la plenitud de su Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo es la plenitud del Señor Jesucristo, llenando nuestra mente y nuestro corazón, dominando nuestra voluntad y dirigiendo nuestra conducta. Eso es el reino del Espíritu de Jesucristo. Eso es la verdadera y genuina religión. Eso es la única salvación que existe.